a quien saludamos, a ver si lo puedo ver ya, si lo puedo distinguir en pantalla. Asambleísta, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo le va? ¿Cómo receta nuestra señal? Buenos días, Alberto, y buenos días, ciudadanos, y un feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Qué bueno, eso era lo de arranque, ¿no? El Día del Trabajador al cual usted hace mención y al cual pues estábamos también de alguna manera pues dedicándole esta emisión especial, ¿no? Lo invitamos por conversar un poco de cómo va avanzando el tema parlamentario, pero bueno, usted es representante, usted llegó a nuestro parlamento en representación de Pachacuti. Sí me gustaría conocer una lectura suya con respecto a este evento que se realizó en la provincia de Pastaza y que ha terminado con esta controversial designación de Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador nacional de Pachacuti. Bueno, el día sábado se convocó a Pachacuti, habían 3 candidatos, han habido incidentes, eh, en algún momento por la falta de garantías se hizo conocer que 2 de los 3 integrantes del Tribunal Electoral de Pachacuti suspendieron el proceso y después es público que se volvió a instalar ya sin la presencia al menos de una de esas miembros de ese tribunal electoral. Luego también nos hemos enterado que la señora doctora Cecilia Velázquez ha interpuesto una impugnación al proceso electoral y el resultado, que deberá ser conocido por el Tribunal Electoral de Pachacuti, y si es que no es atendido, seguramente llegará al Consejo Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. Así que mientras eso suceda, no creo que todavía pueda comenzar a actuar la persona que ha sido electa. Lo noto prudente también a usted en este tema. Yo también considero que aquello debe ser así, ¿no? El tema debe de manejárselo en el ámbito de la amplitud democrática y el respeto, pues, a la militancia de esta organización política. Permítame darle la bienvenida a nuestro principal, nuestro director Eduardo Mendoza Paladines, y también a Javier Segarra. Eduardo, qué gusto. Queridos amigos, buenos días. Ricardo, buenos días. Aquí estamos, Javier, buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Asambleísta, buenos días, aquí estamos, sí. Sí, y solamente yo quería preguntarle eso al doctor para que ustedes continúen ya con el tema fuerte, el plato fuerte, don Javier, lo que tiene que ver ya con el asunto del juicio político. Gracias, realmente sí es fundamental conocer la posición que tenga Pachacuti. Hoy no podemos decidir nada, pero claro, porque están esperando de alguna u otra manera ese informe de la comisión correspondiente para poder tenerlo y darlo a conocer, pero ¿la posición de Pachacuti está consolidada o está dividida, asambleísta? El Consejo Político Nacional de Pachacuti resolvió que debía apoyarse el juicio político. De hecho, el juicio político se está desarrollando. Y luego también resolvió que debía votarse por la destitución del presidente Lasso. Sin embargo, con posterioridad, la Corte Constitucional emitió una resolución que es de cumplimiento obligatorio para quienes integramos la Asamblea. Y en esa resolución se dispuso expresamente que los asambleístas tenemos que respetar la Constitución y el debido procedimiento, y que Lasso solo puede ser juzgado por un caso concreto, que es una supuesta responsabilidad penal, una supuesta responsabilidad civil, política frente a un supuesto peculado de Amazonas Tankers y Flopec. Si esos hechos no se han logrado comprobar, nosotros tenemos que cumplir con la sentencia constitucional. Es equivocado desde cualquier punto de vista que se pretende intimidar de una parte, de otra parte, a un asambleísta en función. Nosotros tenemos una responsabilidad con el Ecuador y estamos obligados a cumplir sentencias constitucionales. Ahora, de alguna otra forma, al parecer se vendría abajo toda esta situación desde el punto de vista del análisis del juicio político con el antecedente de la Corte Constitucional de un supuesto peculado. Parece que no está consolidado ese tema. Pero es que la causal por la cual
se dio trámite a este proceso, juicio político, es el que está en el 129, numeral 2. Correcto. No hay otra causal. Y quiero recordarle al Ecuador que yo advertí que la Corte Constitucional podía, como fue en efecto, entrar a cambiar reglas jurisprudenciales en casos concretos, y así lo hizo en el caso específico del presidente Lasso. Y al hacerlo, además, advirtió a la Asamblea que tienen que cumplir con esta sentencia. Vea la consecuencia de no cumplir. En la casa se encuentran actualmente los consejeros de participación ciudadana que se atrevieron a no cumplir con una sentencia constitucional. Aquellos asambleístas que quieran no cumplir están advertidos. En el Ecuador nadie puede dejar de cumplir con una sentencia. Y luego han habido varios asambleístas que han señalado que a Lasso se lo puede jugar por otras cosas. Y eso no es verdad. Correcto. A Lasso solo se lo puede jugar por una cosa. Ahora, yo creo que los asambleístas interpelantes no es que han sido malos, ¿no? Porque ser malos, bueno, estos han sido maletas. Porque no han podido demostrar durante el desarrollo de la prueba que efectivamente ha habido el hecho que ha dado motivo a este juicio político, que es el peculado. No le corresponde a la Asamblea entrar a determinar responsabilidad penal o la existencia del delito para sancionar a Lasso en el ámbito penal, pero sí tenemos que cumplir con lo que dice la Constitución. Debe existir el delito de peculado. Y claro, nosotros no vamos a sancionarlo a Lasso por el peculado, pero es que esta sentencia para mí fue hecha con trampa, porque el periodo por el cual supuestamente ha habido el peculado es de enero a diciembre del 2020, y Lasso no era presidente pues en ese época. Es imposible que haya cometido el delito de peculado. Y luego deben recordarse que la Corte Nacional lo que hace es recibir una historia que para mí es fantasiosa, pero la Corte no entra a verificar si lo que le están contando es cierto o no, es decir, si es verdadero. Eso a quien le corresponde determinar y comprobar es a la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que ver si lo que está constando en esta demanda, denuncia, acusación, como lo quieras llamar, es cierto o no es cierto. Y si es que, existiendo el delito de peculado, el presidente Lasso tiene una responsabilidad política. Cuando se sostiene que Lasso conocía de los actos de corrupción y no hizo nada, esa no es causal de destitución, porque la omisión por comisión solo procede en los delitos de salud y de vida, y no en un delito contra la administración pública. Lo disfrazaron, pero le vuelvo a repetir, por esa causal no hay destitución en la Constitución. Así que nosotros hemos observado un proceso donde hemos encontrado asambleístas que no saben leer, que no conocen conceptos jurídicos, que no saben preguntar y que sobre todo tienen rabo de paja. Ahí se ha visto que el informe de Amazonas Tankers ha sido enviado a la señora Pazmiño, a la asambleísta Pazmiño, por personas vinculadas a Amazonas Tankers, lo cual es gravísimo. Claro. Imagínense ustedes lo que yo ya había dicho. Ojo con los intermediarios en los fletes, que son los que han venido perjudicando el país. O sea, si usted me pregunta desde el punto de vista constitucional y jurídico, este juicio político no tiene ni pies ni cabeza. Una pérdida de tiempo. Consecuentemente, si le pregunto a usted, que es un hombre de derecho, jurídicamente y políticamente se lo pregunto, ¿usted va a votar a favor o en contra cualquiera que sea el informe? Bueno, yo todavía no sé cuál es el informe. Pero no es vinculante ese informe de la comisión. No se apresure a cierto, porque yo pitonizo no soy. Claro, claro. Tengo que hacer la comisión de fiscalización, ¿verdad? Porque podría ser que los señores integrantes de esta comisión hagan lo que correctamente se debe de hacer. Y si ellos deciden que no hay causal, esto ya no puede entrar al pleno, porque como es un procedimiento especial el que tiene este juicio, no habla de que si no hay un voto de mayoría
de acusación o de no acusación, no habla pues de que se puede remitir al Pleno los votos individuales, porque tiene un trámite especial. O sea que podría ser, no digo que va a pasar, pero podría ser que se quede en la comisión. Entonces, ¿para qué me voy a adelantar en cómo voy a votar, ¿no? Correcto, asambleísta, sí, tiene toda la razón. Enrique San Martín, cierro yo. Gracias, Eduardo. Doctor, solamente me voy a estacionar cuando usted señala el incumplimiento de la Corte Constitucional. Yo le sumo otro episodio más al que usted ha planteado. La destitución de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando no acataron la designación del superintendente de banco, si mal no recuerdo, si no me corrige, por favor. Y esto fue causal de la destitución de los 7 consejeros. En el caso acá de los proponentes de el juicio político, la Corte, como usted bien señala, ya les advirtió que se ciñan al acto por el cual se somete a juicio político. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Vanegas? En el primer caso, los consejeros de participación ciudadana, debo también recordarles que yo siempre dije, se van todos o no se va ninguno. Y ese fue uno de los grandes dilemas que hubo al interior de la Asamblea. La razón no necesita de fuerza. Cuando se demostró el incumplimiento, los unos fueron, ahí sí, por acción, porque evidentemente simularon una votación, ¿verdad? Me refiero a los 4 que estuvieron y que no eligieron a nadie. Y los otros fueron por omisión, porque ellos también tenían que haber ido y no fueron. Así que los 3 dijeron, nosotros no somos culpables porque no fuimos a votar. Ahí está la responsabilidad de ellos. Sí, ellos tenían que ir y se fueron los 7. Sí, porque evidentemente ellos querían alargar y poner a las personas que ellos deseaban poner, pero eso no es lo que dijo la Corte. Acá no es solamente los 4 interpelantes los que están fregados con J, son todos los asambleístas, todos aquellos que quieran actuar con el hígado y no con la cabeza, son susceptibles de adecuar sus conductas a un caso de incumplimiento. Y claro, el que puede pedir que se aplique la sanción es el mismo presidente Lazo. Supongamos que él no es sancionado. Él puede pedir que se sancione a todos los que votaron violando la sentencia, como también lo puede hacer la Corte de oficio. Difícil tarea para la Corte porque, vea, se quisieron lavar las manos y dijeron este problema no es mío, que lo resuelva la Asamblea. Pero ahora le van a devolver la pelota y decir, bueno, aquí están, no cumplieron con lo que ustedes hicieron, ahora sí sanciónenlo. Claro. Es terrible, ¿verdad? Continúa, Eduardo, por favor. Ricardo, gusto de saludarte, buenos días. Tú eres un legislador y un hombre sensato y sabes derecho. Yo coincido con lo que dices. ¿Cómo es posible que se esté haciendo todo lo que se hace, todo este juicio y toda esta barbaridad, este sainete, con un contrato que fue firmado y ratificado en 2 fechas diferentes de un gobierno anterior? Por Dios. Porque lamentablemente la política no usa la razón y porque los asambleístas interpelantes, yo creo que lo menos que podrían hacer los que no son abogados es ir y preguntar, pues, qué es el peculado. Y los que son abogados deberían ir otra vez a la universidad a estudiar, pues, porque es el colmo que ya hayan abogados que no sepan lo que es el peculado. Si es tan fácil de coger el Código Integral Penal y ver el concepto, ahora si no lo entienden, estamos fregados. Pero ahí está, y la Constitución es muy clara. Está señalando que una de las causales es porque tiene que existir el peculado. Si no hay el peculado, ¿cómo puede entrar la causal? Y como bien tú dices, en materia penal, solo existe irretroactividad en la ley para aplicar el indubio pro reo. Es decir, cuando hay una pena menos benigna para alguien que está cumpliendo una sentencia, se beneficia de eso. Pero en el Ecuador y en el mundo no existe retroactividad en la ley. Si ese hecho, cuando se cometió, no era un delito o tú no eras funcionario, definitivamente no puedes haber cometido el delito ni tienes responsabilidad penal. Eso es obvio. No necesitas para eso tampoco tener un título de abogado. Eso es una cosa lógica. Pero ahí está
esa tontería que ellos hablan de que por no haber presentado la denuncia se han cometido peculado. Eso es una cosa, pero de loco. Eso es una bobería lo que están diciendo los asambleístas que están sosteniendo esto. Y los líderes de esos partidos en la bancada que también mantienen ese criterio. Eso es de loco. El mismo concepto y criterio, Ricardo Vanegas, un asambleísta que dice que tiene que sentenciarlo, juzgarlo al presidente, sacarlo de donde está porque quiere. O sea, más o menos como cuando un niñito de 3 años le da una pataleta. Bueno, pues ese es el criterio de asambleístas que para mí desprestigian nuestra institución. Ojalá la asamblea en su mayoría logre entender que esta actual directiva que tenemos, lo único que ha hecho es llenarnos de vergüenza y a lo mejor de ser considerada la peor asamblea de los últimos años, porque sus actuaciones han sido muy cuestionadas. Se han dedicado al bizcocho, a los exhortos, a tratar de sacar a las autoridades de control para repartirse puestos, pero no se han preocupado de los problemas más importantes de la población: la seguridad, la salud, la educación. Mire, Imagínate. yo Claro. no quiero hablar de ellos, ¿no? Pero hay asambleístas que son destacados y destacables, y creo que la mayoría de ellos no entran en esos dos grupos. Sigue Ramiro Zapeda con la pregunta final, Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramiro? Te vengo escuchando y dijiste una parte que quería que me la expliques. Dice que la Corte Constitucional les manda a cumplir la Constitución y la ley de la función judicial. Eso no les manda la Corte. Eso les manda su obligación de legisladores. Cuando se sientan en el puesto tienen que cumplir la Constitución y la ley. La Corte se los diga o no se los diga. Es el juramento que ustedes hacen. Primera cosa. Y segunda, cuando te entrevisté la vez pasada, habíamos entrevistado a Salvador Quispe y él nos había dicho que Pachacútec iba a votar de darse el juicio político a favor de la destitución del presidente. Y yo te pregunté a ti si orgánicamente lo ibas a hacer y tú me dijiste que orgánicamente ibas a hacerlo. Hoy te vengo escuchando que ya no es orgánicamente, sino si la razón que se impere de acuerdo a los lineamientos, estos sí, enmarcados en el fallo de la Corte Constitucional, así lo derivan. ¿Es esto correcto? A ver, lo segundo, yo soy una persona que ha cumplido orgánicamente las resoluciones de Pachacútec, pero como un hombre formado yo no puedo irme en contra de una sentencia de la Corte Constitucional. Y la Corte es muy clara en señalar cuál es el ámbito de aplicación. Y luego, si durante el desarrollo del proceso y la evacuación de las pruebas no se ha logrado determinar la existencia del delito peculado y la responsabilidad política del presidente Lasso en ese delito, ¿cómo puedo yo negar lo que no se ha podido probar? Pues? Además de que la misma Corte, que como bien tú dices, no debería decirle a la Asamblea: tienen ustedes que respetar la Constitución, el debido procedimiento y la ley de la función legislativa. Pero a pesar de que no está obligado a hacerlo, lo pone expresamente en la sentencia. Obviamente yo creo que soy el único asambleísta que siempre digo que tenemos que cumplir con la Constitución. Y eso me ha diferenciado de los otros 136. Yo no voy a llegar a esta hora de mi vida y en estas circunstancias a violar la Constitución y la ley. Eso no lo voy a hacer. Está clarísimo. Entonces, si a mí me logran demostrar lo que no he podido ver durante la etapa de prueba, pero vamos a ver el informe. Por eso es que yo no me atrevo todavía a decir nada, porque donde el informe dice que no hay nada. Lo has dicho todo. Ya no puedes decir nada más, pues ya lo has dicho todo. Todo lo has dicho. Vas a respetar el debido proceso y la argumentación sólida en vez de la directriz de Pachacútec. Ya lo has dicho todo. Te estoy traduciendo en pocas palabras la respuesta. Querido amigo, mandarte un abrazo, que tengas un buen día. Seguiremos conversando. Gracias, Ricardo Vanegas. Igualmente, gusto de verlos. Igualmente. Muy bien.
don Alberto, son Javier, qué gusto